tardes a todas, a todos, a todes. Aquí estamos en nuestro cuarto programa, tratando de acompañarlos, tratando de hacer un grupo rico, de poder conversar de lo que nos pasa, de poder ir más allá de todas las cosas que estamos viviendo y que nos están uniendo. Estamos como siempre con un tremendo panel. Hoy día se van a dar cuenta que estoy yo en vez de Jorge. Le mandamos desde acá un saludo enorme. Está con algunas dificultades, así que toda nuestra energía, nuestro amor para él. Este programa es para él. Y bueno, vamos a empezar con un tema. Si ustedes nos han visto en los otros momentos, se han dado cuenta que hemos estado un poquito como tirando ideas, un poquito como decía recién, acompañándonos y dando vueltas a muchas emociones y a muchos sentimientos que son muy comunes en estos momentos de nuestra sociedad. Entonces hoy día nos vamos a ir directamente a un tema que tiene que ver con la culpa, la culpabilidad, que es algo que todos hemos sentido. Y para eso tenemos, como siempre, nuestro gran panel, que yo les voy a pedir que ellos se presenten porque nadie mejor que ellos se conocen. Así que partimos con nuestra maravillosa Loreto, que está por ahí. ¿Dónde está? Hola. Ahí está. Hola Loreto, ¿cómo estás? Te doy la palabra para que te presentes por si hay alguien que todavía no te conoce. Te estoy tirando la pelota. Encantada de estar aquí otra vez, muy agradecida. Bueno, yo soy Loreto Acevedo, soy terapeuta holística, principalmente hago un Reiki tibetano, Reiki Budo, Reiki Karuna también, que es otro Reiki, y otras terapias más. Así que eso, pues. Una sanadora. Sí. Maravilloso. Una sanadora de mí y ayudar a otros a que sigan en este camino. A ver si podemos aportar desde este flanco así poquitos para que... Desde tu luz, de todas maneras, Loretito. Nos ha llenado de luz estos momentos que hemos estado contigo, así que feliz de estar contigo. Y bueno, nuestro maestro, como siempre, también le doy la palabra. ¿Cómo no le voy a dar la palabra a nuestro maestro? Alejandro Cohen, por favor, preséntese. Gracias, Hani. Bueno, somos parte de un equipo. Permanentemente, semana a semana, estamos trabajando, aportando, como tú muy bien decías, igual que Loreto. Esta es una reunión de conversación, pero que apunta al crecimiento, fundamentalmente. En mi caso, como el caso de Hani, en el caso de Loreto, somos terapeutas, algunos más holísticos, un poquito más terrenales, pero en todo caso apunta hacia la sanación. En el caso mío, yo trabajo online, ¿no? Haciendo terapias clínicas, de modo que acá nos juntamos en equipo para poder enfocarnos a un tema fundamental. Así es que... Vamos Hani, con todo. Vamos con todo. No, muchas gracias a ustedes, que para mí ha sido un orgullo trabajar con ustedes. Bueno, yo soy psicóloga, soy psicoterapeuta también, desde lo holístico también, tratando de buscar siempre cositas que van apareciendo en la vida y que a través de las experiencias nos dan ciertas herramientas quizás para entregarles a todos. Y hoy día tenemos un gran tema. Cuando me hablaron a mí de este tema, fue como, lo primero que se me apareció en la cabeza es... Siento yo, desde mi humildad, desde mi humilde posición, siento que la culpa hoy día por lo menos es un arma de tortura, sobre todo para las mujeres. Creo que vamos a empezar a indagar un poco en qué conceptos trae la culpa, si existe o no existe, para qué nos sirve, si sirve o no sirve. Y bueno, desde mi lado, lo que yo he visto es que el tema de la culpa es un tema que más que nada responde a una necesidad de castigo, y que es súper complejo porque finalmente no nos hace avanzar, ¿ya? Pero desde aquí a mí me gustaría preguntarle al gran maestro, a don Alejandro ahí, quisiera que usted partiera. No tanto. Sí, por favor, ahí, que usted partiera a ver qué le pasa cuando escucha culpa, qué sientes, qué te ha pasado con los pacientes que tú atiendes, o más que pacientes, con los clientes o con las personas que buscan sanarse. ¿Qué te ha pasado con ese tema? ¿Cómo aparece en la vida de ellos? Y quizás a través del cuerpo. ¿Cómo tú la identificas? Te doy la palabra. Ya que estoy conduciendo y estoy tratando de encajar en este rol, te entrego la palabra. Muy bien, Eva, muy bien. Ay, muchas gracias. Lo que pasa es que el tema de la culpa está muy vinculado a la victimización. Ahora, evidentemente que es una adicción.
¿no? Y como todas las adicciones, uno necesita permanentemente estar activando las zonas moleculares, las neuronas y las zonas químicas para activar permanentemente la culpa o ser víctima. En este caso, la culpa. Normalmente existen frases, y esa parte es muy interesante. Nosotros como terapeutas y también personas que escuchan permanentemente aquellos que son culposos. Frases como, por ejemplo, si lo hubiese dicho que la quería o lo quería, etc. ¿Por qué yo no hice tal cosa? Porque en realidad yo en ese momento estaba, etc. Evidentemente que la culpa es un factor, hay alguien que lo decía en palabras muy simples, es una energía negativa dirigida hacia uno mismo. Y lo voy a dejar hasta aquí porque me gustaría escuchar a Loreto, qué piensa ella con respecto a eso. Sí, muy de acuerdo contigo, es un castigo, es un autocastigo que uno ejerce sobre uno, que tiene una base muy bien, como tú muy bien lo dices, desde el victimismo, desde la victimización de los actos que uno tiene. En integración emocional, que también es una corriente budista, habla acerca de estas 3 emociones bases que son el abandono, el rechazo y la culpa, que surgen como una emoción base, digamos, y que más o menos están un poco unidas. O sea, cuando me siento abandonado, que viene desde una memoria, ¿cierto?, que se expresa en el cuerpo también, prontamente me siento rechazado, porque cuando estoy abandonado, lo siguiente es el rechazo, y después de eso, de ese rechazo, siento culpa. Hay una cosa bien curiosa que tiene la culpa, que tiene que ver también cuando uno hace cosas que no son muy correctas, digamos, comillas, correctas. La culpa surge cuando se es vista, ¿cierto? Pero cuando no se es vista, la culpa no está, no existe. Eso también es una cosa bien curiosa. En el fondo, lo que uno tiene que entender, que la culpa surge a partir también de ese castigo que tú bien decías. Entonces, claro, y esa emoción básica, en el fondo, que viene desde el abandono, el rechazo, que tiene que ver con se nos fue, parece, la Loreto. ¿Está por ahí? Ahí estamos. Oh, se nos fue la Loreto. Bueno, lo voy a retomar yo, porque todo lo que estaba hablando, mientras vuelve la Loreto, porque todo lo que estaba hablando me hace mucho sentido. Porque, a ver, yo generalmente en terapia, siempre hablo de mis terapias porque es desde donde tengo mi mayor expertise y mi mayor herramienta. Yo siempre le digo a la gente, la culpa no te sirve de nada. O sea, aquí tiene que ver con cómo te haces responsable de lo que sientes que hiciste mal de alguna manera y cómo en el fondo reparas eso en la medida en que se puede reparar y tomas conciencia y aprendes de la experiencia, que es otra cosa que hemos ido hablando, ¿cierto, Alejandro? Como en estos momentos, en estas sesiones, en estos encuentros, hemos ido hablando harto de eso, de cómo vamos aprendiendo de la experiencia. Y es súper importante lo que decía Loreto, porque es un poco una mirada distinta, pero de la misma forma en que yo la veo. Que yo lo veo desde el inconsciente, desde qué pasa con el tema del inconsciente, en donde, por ejemplo, lo que ella hablaba de 3 situaciones, del rechazo, del abandono y de la culpa. Y yo siento que nosotros como personas, cuando vamos creciendo, nos enfrentamos a la sensación de rechazo, a la sensación de abandono, todos nosotros, por la forma en que tenemos de tratar a los niños, ¿ya? Y en ese momento en donde estamos como creando nuestra propia realidad o quienes realmente somos. Entonces pasa algo muy curioso, porque si yo siento que, por ejemplo, tengo unos papás que me rechazan, o que me golpean, o que me maltratan, o que no me dan mi espacio, lo que va a entender el inconsciente es que hay alguna razón por la cual me rechazan y me maltratan, o hay alguna razón por la cual me abandonan. Voy a necesitar, como mentecito de niño, voy a necesitar
entender el por qué. Y como no voy a tener las suficientes herramientas, lo que voy a entender es que hay algo malo dentro de mí y que en realidad me rechazan, me maltratan o me abandonan porque yo tengo algo malo. Y cada vez que después yo en la vida tenga alguna situación donde yo sienta que obre mal, me voy a culpar, me voy a castigar y no voy a poder salir de ese círculo, porque en el fondo lo que tengo muy a la base es sentir que soy una mala persona, porque es lo que dedujo mi inconsciente para entender por qué el maltrato y el rechazo. No sé qué pensáis tú de eso, Alejandro. Mira, sí, absolutamente. El enfoque muy acertado, o al menos lo comparto contigo, que tiene que ver con la raíz. Pero sin embargo hay otro enfoque que es más práctico. En primer lugar, y esto yo asumo, ¿no?, lo que voy a decir, que normalmente fue instaurada la culpa a través de doctrinas religiosas. O sea, yo creo que fue una especie como de chip que le metieron, ¿no?, en la cabeza y lo mandan a la casa y se va reproduciendo de generación en generación esta actitud culposa, ¿no? Y además que ojo con esto, ¿no?, que es muy típico. Evidentemente que es una maniobra diabólica, no hay duda, porque en la práctica no lo dije. En su momento no le dije a la persona específica que la quería o que no la quería o que no la cuidé o no lo cuidé lo necesario. Ese tiempo ya pasó. Yo no puedo estar cargándome en mi propia vida una culpabilidad de algo que pasó en el pasado. Ahora, es más, ese tiempo ya pasó y ya no existe. Y eso es súper importante, que la gente se dé cuenta, ya está solo en nuestras ideas. Lo que es peor, como cualquier síntoma, porque la adicción es un síntoma, obviamente, no es solamente que te quedaste en lo que no dijiste en su momento determinado, sino que esto se sigue aumentando y te empiezas a contaminar con el tiempo. Y lo sigues repitiendo después. Y agrandando. Ajá. Entonces se te empieza a convertir en un síntoma corporal, psicológico, obviamente, porque todo es psicosomático. Ahora, yo cometí un error. Me acerco a la persona y me disculpo, porque somos personas. Responsabilidad. ¿Me entiendes? Responsabilidad. Oye, perdóname, exacto. no te dije. Así sea un ser querido que ya no existe, que no está en este plano físico. Yo me acerco a la persona, este es un mundo cuántico, tú comprenderás que no necesariamente me tengo que vincular con alguien que está vivo, también algo que no está físicamente en este plano. Y le pido disculpas. Cometí un error, discúlpame, y nunca más lo voy a repetir, y perdóname, I love you, y se acabó el problema. En la práctica funciona de esa manera. Por lo tanto, en otras palabras, cuando nosotros atribuimos la palabra culpa, como lo veo yo, evidentemente es algo que yo no lo he dicho, no lo he expresado en su momento, en el tiempo pasado, y me lo cargo a mi cuenta personal, y me lo convierto en un síntoma. Absolutamente, a través del castigo. O sea, la energía de la culpa, ¿no?, busca la energía del castigo, exactamente. Y ahí hay algo súper importante que yo quiero decir antes de irnos a la pausa, y vamos a ver qué pasó con Loretito, que como que entra y sale, vamos a ver qué pasa. Parece que se le cortó la luz. Ah, ya, pobrecita. Bueno, ahí vamos a ver qué hacemos. Pero antes de eso, yo siento que hay una frase que yo una vez escuché y siempre lo digo, y es: cada uno hace lo mejor que puede con las herramientas que tiene. O sea, en ese momento, si no fuiste capaz, si no viste la posibilidad, si no tuviste la idea de poder acercarte, de pedir disculpas, sentiste que no podías, porque mucha gente dice, no puedo pedir perdón. Eso tiene que ver con hábitos que no te han enseñado a pedir perdón, que probablemente nadie te ha pedido perdón cuando eras chico, no supiste cómo hacerlo, pero uno puede crecer y puede ampliar eso, cambiar de hábitos, pero en el momento en que uno no lo sabe, siente que no puede nomás. Entonces yo creo que ahí viene también el poder mirarse, como uno a veces mira a los otros. Yo siempre le digo a la gente, cuando tú amas a un otro, tú los miras con un amor, que ojalá te miraras de esa manera y te perdonaras, ¿ya? Yo siento que ahí, bueno, ahí nos podemos meter a otro tema, vamos a empezar a abrir unos caminos, unos árboles maravillosos, pero antes de eso, quiero que don Alejandro, que es el único que me queda, vayamos a la pausa
para hacer nuestras menciones y por favor ese hashtag que le sale tan bonito, por favor. Sí, imprégnese de nuestras redes, por favor. Bueno, muy importante que nuestro programa aparece en todas las redes sociales. Hashtag. Ay, me encanta. Un aplauso. EJDE. Estamos Muy en bien. Twitter. Gracias. Estamos en Facebook. Estamos también en Instagram y finalmente en YouTube. Hashtag EJDE. Lo estamos Maravilloso. escuchando semana a semana. Vamos a la pausa y volvemos. Y aquí estamos de nuevo, estamos en nuestro segundo bloque para meternos un poquito más en lo que estamos hablando, el gran tema temón, que es la culpa, la culpabilidad. Y bueno, la Loretito está con problemas de luz, así que ahí está, de repente se nos puede unir, de repente no, pero bueno, con Alejandro vamos a seguir teniendo esta tertulia, ojalá que les sirva lo más agradable posible. Y bueno, abriendo todo esto desde, yo lo veo como una cebollita, vamos entrándonos un poco más. Y desde ahí, Alejandro, yo te quería comentar un poco lo que a mí me pasa o lo que yo trabajo un poco con las pacientes y que estábamos hablando recién, lo complicado que es la culpa, porque la culpa no nos deja avanzar. Yo siempre lo veo desde esta manera. Yo siento que cuando éramos chicos, por lo menos cuando yo era chica, hace años atrás, hartos años atrás, hartos, esto era como de que uno se caía, no sé si te pasaba, pero uno se caía y era como que se pegaban un coscacho más encima, como por tu culpa te caíste, más encima. O sea, además uno cometía un error y además te cargaban con la culpa de ese error. Entonces siento que uno tiene asociado que el error no es parte del aprendizaje, sino que el error también se vive con culpa. Y el tema de la culpa es que no te deja avanzar. Porque yo siento, y te lo voy a poner súper concretamente con lo que yo trabajé en abuso sexual, que vi muchas cosas muy complicadas. Y una de esas cosas más complicadas era cuando, por ejemplo, el abusador era el padre de la niña o el padrastro, y la mamá no quería creerlo. Y era súper potente, porque en un principio mi sensación era, pero ¿cómo la mamá no lo cree? ¿Cómo? Porque eso es lo peor para un proceso de sanación, es lo más difícil, que tu propia mamá no te crea. Pero al mismo tiempo empecé a ver cómo a estas mamás como niñas también, y me daba cuenta cómo la sensación de culpa, de sentir que ellas permitieron ese abuso o que ellas no vieron ese abuso, las cegaba y hacían que nuevamente cometieran un nuevo error porque no sabían dónde estaba su responsabilidad. Y yo siempre hago esa diferencia. Una cosa es la responsabilidad. Una madre en este caso tiene la responsabilidad de cuidar y de proteger. Desde ahí lo que yo puedo hacer si me equivoqué en algún momento es hoy día que me doy cuenta poder abrir el camino para la sanación, por ejemplo, y reparar esa culpa. Pero si yo siento que soy más culpable que el agresor, va a ser algo tan terrible sentir que por mi culpa, por ejemplo, una hija mía fue abusada, que no voy a poder verlo y voy a tratar de negarlo porque voy a preferir tener una hija mentirosa que una hija abusada. Entonces no voy a querer verlo, lo voy a negar y probablemente después me va a pasar nuevamente que yo me voy a volver a caer y voy a seguir cayendo en eso. Porque al castigarme, el inconsciente, que es un poco lo que hablábamos recién, el inconsciente te vuelve a decir, eres tan penca como mamá, que en el fondo vas a volver a hacer cosas pencas para adelante. Eres tan mala o eres tan poco cuidadosa, que en el fondo lo que la mente le dice a uno es lo que uno sigue haciendo. Entonces, en el fondo, si yo soy tan penca como mamá, voy a permitir que más adelante existan otras situaciones que encajen en esa idea. Entonces, es súper importante que la gente pueda ver sus lados oscuros, que se libere de la culpa y que pueda asumir con responsabilidad y que pueda decir lo que yo te decía antes de ir a la pausa, uno hace lo mejor que puede con las herramientas que tiene. Entonces, ahí, ¿cómo lo ves tú? Como eso de negarse
frente a situaciones que te hacen sentir culpable, no ver la realidad y no asumir con responsabilidad. Mira, aquí hay un tema hereditario. Acá se van las herencias que están muy relacionadas con las creencias, ¿no? Van tomando cuerpo de generación en generación y esto va en aumento. Fíjate que hay una palabra, que todos la conocemos por supuesto, que creo que es una de las palabras más mágicas que se han logrado traer hacia el occidente, que viene del oriente obviamente, que se llama aquí y ahora. Es una palabra extremadamente, una frase muy manida. Todo el mundo la ocupa, el aquí y el ahora, o voy a estar bien, soy positivo, pero realmente el sentido que tiene es de tal profundidad que apunta directamente al individuo, apunta a la persona. Fíjate que todo lo que tú piensas hoy en día es el resumen de quién tú eres. Ahora, tú eres... Y todo lo que tú eres es el resumen de lo que pensaste. Exactamente, ahí termina el círculo. De modo que hay una palabra que a mí me resuena mucho y la utilizo mucho en las terapias, a propósito de lo que tú mencionabas, ¿no? El tema de haber sido violado cuando yo tenía 5 años y resulta que nunca se lo dije a mis padres por temor, porque era mi tío, era el hermano de mi mamá o el primo de mi papá. Entonces yo me lo guardé, bueno, y eso te va carcomiendo tu vida. Y cuando llegan normalmente las personas con ese, y que por primera vez, muchas veces, surge por primera vez en su vida, después de 40 o no sé cuántos años, surge la verdad, puede decirlo, fui violada, o fui violado, o toqueteado, o lo que sea. Entonces aquí viene un punto súper importante, a mi juicio, que tiene que ver con el proceso de crecimiento. Ya, perfecto, fuiste violada, ¿y ahora qué vamos a hacer con eso? O sea, ¿te vas a seguir mutilando hasta que el fin de tus días? O sea, por más que tú le digas a tu mamá, a tu papá, por temor no se lo vas a decir, ¿qué hacemos con eso? O sea, la violación estuvo, se hizo y vive dentro de ti. Perfecto. ¿Y qué hacemos con eso? Esa es la primera pregunta, por lo menos, lo que nosotros hacemos. Y la respuesta es, no sé. No sé. Entonces uno le hace una propuesta. Yo tengo una proposición. ¿Tú conoces la palabra transmutar? Y algunas personas dicen no, otros sí, otros no entiendo mucho, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Vamos definiendo tú y yo para que tengamos la misma comprensión. O sea, en primer lugar, esta violación, o lo que sea, no está hecha. O sea, está dentro de ti. Ahora, la palabra transmutar es trasladar esta sensación, esta emoción, esta fijación y llevarlo a otro plano. O sea, no en el plano de autocastigo, sino de la aceptación de algo que vive dentro de ti y lo vas a convertir, lo vas a transmutar a tu vida. O sea, a continuar con tu vida en forma la que tú quieras, no la que te entorpece y te impide el crecimiento. ¿Cómo transformar eso? Eso es maravilloso. Y eso es parte de la terapia, en el fondo. Claro. ¿Me entiendes? O sea, dime, por favor. No, lo que me nace ahí, yo escucho mucho a un coach que es muy divertido, pues si alguien quiere buscarlo, que se llama Borja Vilaseca, que me lo encontré como muchos otros que encontré por YouTube y que habla muchas cosas desde el aquí y el ahora y desde cómo transmutar situaciones. Y él dice una frase que no es muy políticamente correcta, pero dice, convierte tu mierda en abono. Lo encuentro tan bueno, porque es verdad. Claro. En el fondo, ¿cómo tú desde la mierda puedes transformar eso en abono? Y a veces yo la otra vez le decía a una paciente, mira, te ponen muchas piedras en el camino. La vida, lamentablemente los papás, sin saberlo y con la mejor intención, muchas veces o todas las veces, nos cagan la vida, pero nosotros podemos transformar eso sin quererlo y sin darse cuenta, con la mejor de la intención. Entonces yo a veces digo, ya, imagínate que estáis en un lugar lleno de piedras
y las piedras hacen que te caigas, obvio, y te enojas y te vuelves a caer. Pero en algún minuto ya vas a saber dónde están las piedras y quizás las vas a poder correr. Y en otro minuto, que es un poco lo que tú hablas de la transmutación, tal vez tú vayas a querer llegar a la otra lomita y no vayas a tener cómo llegar. Y vayas a pescar las piedras y vayas a poder hacer cemento y hacer un puente para la otra loma. No es que tú vengas y le agradezcas a tus papás por haberte dado las piedras, no, pero es como que uno puede decir, ya que están las piedras, ¿qué hago con ellas? ¿Cómo puedo yo mirar para adelante desde una mirada, como tú bien dices, mucho más transformadora? ¿Ya? O sea, ¿cómo yo veo esto con un dolor? Y cómo me defino desde este dolor de haber sido agredida, abusada, etcétera, o cómo yo tomo esto y tal vez puedo, no sé, ser coach de otras mujeres, ayudar a alguien a hacer un libro, vivir un proceso de transformación en donde vea qué cosas de mí, bueno, trabajar en la culpa. En ese tema hay algo que quería decirte, pues si hay alguien que nos está escuchando, que vivió estas situaciones. También es súper importante cómo se genera esa culpa en uno cuando uno ha sido abusada, y tiene que ver con lo que hablábamos las sesiones o las veces pasadas, que uno cuando nace, y yéndonos bien atrás, cuando uno tiene como todas estas trillones de conexiones neuronales entre el que nace y los 8 años, que en el fondo no tiene capacidad de acción, y todo lo que tú crees que pasa en el mundo tiene que ver contigo, con lo que tú haces o no haces, uno lo ve así desde niño. Claro, cuando pasan los maltratos, los abusos, inevitablemente uno piensa, ¿qué hice yo? ¿Por qué pasó esto? ¿Qué hice yo para que esto pasara? Y desde ahí yo creo que identificar eso, identificar que esa forma de pensar que uno hizo algo y que eso tiene que ver con cosas súper básicas de cómo integramos la información del mundo y cómo en el fondo creemos que todo depende de nosotros en esos momentos, pero después de los 8 años no. Entonces volvemos aquí como al aquí y el ahora con las herramientas que hoy tengo, empezar a cuestionar esas creencias, empezar a decir, a ver, y ahí está el tema de las responsabilidades de los adultos. Aquí el único culpable es el abusador, ¿no? O el maltratador o quien sea. Si sacamos esa figura de ahí, no hubiera pasado nada. O sea, él es el culpable. Pero hay ciertos responsables si yo fui niña. Y el poner la responsabilidad en quienes debieron protegerme y por distintos motivos no lo hicieron, hace que yo me libere de esa culpa. Es como es como entender desde la lógica cómo esto que pasó tiene un sinfín de causales, pero si yo fui niño, ni una de esas causales tiene que ver conmigo. Entonces poder liberarme y desde ahí empezar a quebrar esta idea de que si algo me pasó fue culpa mía, y si fue culpa mía es porque soy malo. Y eso abre una posibilidad de decir, en realidad no soy malo, en realidad tiene que ver con una dinámica del pensamiento, en realidad vivía en el aquí, en el ahora, donde todo esto son recuerdos, yo puedo construir para adelante una nueva vida y poner esto como un foco de transmutación, como tú bien lo dices. Mira, o sea, bastante claro lo que tú dices. Y ahora si nosotros colocáramos todo lo que tú has dicho, que lo comparto en un 100%, lo colocáramos en una figura, en un cuadro, podríamos decir que el momento que nosotros nacemos es una página abierta, un libro, página en blanco. Uh-huh. ¿Quiénes son los que empiezan a escribir la historia de mi futura vida? Mis padres, uh-huh, o los equivalentes. Hijo, hija, esto es así, esto es así. Perfecto, como tú muy bien decías, hasta los 8, 9 años, por ahí, yo salgo a la calle. Ahora empiezo a comparar lo que me están diciendo mis padres, comparar con lo que se dice en el exterior. Uh-huh. Y ahí empieza el tema del juicio, ¿no? Uh-huh. El juicio. Y empiezo a valorar o desvalorizar o a comparar, ¿no? Y a cuestionar lo que me dicen mis padres o la sociedad o lo que sea, lo que me escribieron aquí en la... El mundo que tenemos. Uh-huh. Y con el exterior. Ahora, yo sigo esos procesos, luego viene ya a los 15, 20 años que empiezas a buscar un poco tu futuro, tu profesión. Que se desarma todo. Y cuando se desarma todo. Armar todo de vuelta y empiezas a utilizar tus propias herramientas, con toda la experiencia que tienes, los 18 años. Ahora, el tema cuando es lo que se llama, una palabra maravillosa que se llama anclajes. Uh-huh. Cuando se te y háblame de eso. ¿no? Que tiene que ver con las creencias que te metieron en la cabeza
Las creencias limitantes, cuando uno se empieza a padres, dar cuenta de esas ¿entiendes? cosas, es maravilloso. O sea, y te Ujú, empieza a empujar a seguir. Es como la familia de los abogados, la familia de ujú, los médicos, ¿me entiendes? Que conocemos tanto. Yo no quiero ser médico porque mi papá y mi abuelo y mi tatarabuelo era médico. Y tengo que ser médico porque es un dictamen, ¿no? ujú, Es como un ujú, linaje de familia que me corresponde y debo hacerlo. ujú, Y ahí ujú, vienen los conflictos, enormes conflictos. Entonces es ujú, un tema súper interesante y yo ujú, creo que en la medida que vamos avanzando con los programas, Hani, los ujú. podemos ir desglosando porque de verdad el proceso y el desarrollo de todo ser humano es muy importante entenderlo desde el ángulo de que yo soy responsable de mi vida. Yo soy el arquitecto, Absolutamente. el Ujú. realizador, ¿no? De El mi vida. protagonista, todo. ¿Entiendes? El autor, el creador, todo. Entonces, claro, Qué es heavy decir, cuando uno se da cuenta de eso, ¿no, Alejandro? Como que hay un momento en la vida en que uno despierta claramente, toma conciencia y uno dice, tengo todo para hacer lo que yo quiera hacer. Y a mí cuando mis pacientes, por ejemplo, me dicen, aquí me voy a ir un poquito del tema, pero creo que todo está súper ligado. Cuando me dicen, por ejemplo, soy tímida o no sé entablar conversaciones con gente que no conozco. Y yo le digo, llevamos, no sé, una hora conversando y ha sido súper fluido y no me conoces y nunca me habías visto. Ah, pero es que tú eres psicóloga. Ya, pero eso está en tu mente. Yo le digo, tú en tu mente definiste, estoy con una psicóloga, entonces yo puedo fluir. En tu mente puedes definirlo igual cuando estés con un grupo de personas. Si el tema es cómo uno no se cree esas definiciones, esos anclajes que tú le llamas, qué buena palabra, no la tenía incorporada, la voy a incorporar. Porque, mira, el mismo ejemplo que uno se caía y te pegaban y en el fondo era como, por tonto te caíste. Más encima te habías roto la rodilla, estabas ahí sufriendo y más encima te pegan por tonto. La otra vez yo escuchaba a alguien que decía, imagínense esa escena de que tú vas con tu hijo, alguien se cae y tú le dices a tu hijo, qué bien, te felicito. El cabrón chico así como, ¿por qué? Porque mira, te caíste súper bien, no te caíste en el cemento, te caíste en la tierra y te paraste súper rápido. Perfecto, eso habla muy bien de ti. Y felicitarlo, como que en el fondo, ¿cómo uno puede dar vuelta todas esas creaciones y todas lo que esas pasa, Hani, limitaciones? Ujú, Hani, o sea, volvamos al tema del niñito que se cayó en la tierra. O sea, tú comprenderás que el adulto, si está bien ubicado, si está bien centrado, felicita a su hijo. Lo estás ujú, haciendo muy bien, te felicito. Y si te caes, vuelve a levantarte, todo perfecto. Pero si el adulto está pifiado, ujú, ujú, evidentemente que le va a dar un coscacho porque está transmitiendo su propio problema. ujú, Ese es el asunto de cómo un entorno familiar, un grupo familiar, donde se componen 3, 4, 5, no todos están alineados, no todos están ujú. enfocados en una misma dirección. Y eso es lo que Claro. crea el conflicto. Y eso que importante sería estudiarlo. O sea, yo a veces digo, Pero qué claro, increíble que en las escuelas nos enseñan tantas cosas que de verdad no tienen ni un sentido. O sea, perdón, me hago súper cargo de lo que estoy diciendo, pero yo no me acuerdo de nada de lo que estudié, ni en primero, ni en segundo, ni en tercero medio, ni en un año. La gente diría súper revuelta que los niños no van a alcanzar a estudiar. ¿Y qué? Si yo siento que nada nos sirve mucho. Pero sí que importante nos serviría el identificar estas creencias limitantes, identificar cómo se mueve nuestra familia, cómo liberarnos de esto que creo, quién soy, hablar de la culpa, hablar de la responsabilidad. Te iba a hacer una pregunta, Alejandro, así súper legítimamente. Yo una vez escuché que habían unos países como de Oriente que no tenían la palabra culpa. ¿Sabes tú de eso? Como que no existía la palabra culpa. ¿Sabes de eso, no? mira, en primer lugar, los que manejan muy bien eso, muy bien, Ujú, son los tibetanos. ujú, Los tibetanos manejan muy bien el tema del ego, el tema de la culpa, que en definitiva ellos con su doctrina fundamentalmente se basan en el aquí y el ahora. O sea, ujú, eso es fundamental. Ahora, el tema de las culpas, volvemos un poco con las doctrinas religiosas, que han ujú. jugado un rol fundamental en esta herencia de Sí. generación en generación. Ujú, Ahora, claro, por otro lado está el tema de las rebeldías.
O sea, yo soy culposo, pero sin embargo al mismo tiempo soy rebelde de ser culposo. Entonces todo funciona mal. Ay, qué Yo importante creo eso. en lo que tú acabas de decir, el tema de la educación. Ujú, El tema de la educación es el tema fundamental de todo el eje y el desarrollo de cualquier tribu, a partir de una persona individual a una tribu, incluso global. ujú, Ese es el problema. Si ujú, nosotros entendiéramos o nos hubieran dicho o nos dijeran, ¿no?, en forma absolutamente centrada en que hemos venido a este plano físico a corregir. ujú, Inmediatamente esa palabra tiene una tremenda flexibilidad. Entonces ujú, está vinculado con ser víctima, con culposo, cometo un error, pido disculpas, porque soy humano, ¿me entiendes? ujú. Y por otro lado, y con esto voy a finalizar, si yo no cometo errores, ¿cómo no voy a crecer? Ujú. O sea, yo no O sea, entiendo todavía. súper importante cuando uno comete un error y se da cuenta. Ese ¿Tú crees? momento es maravilloso, Claro, es terrible, pero es maravilloso cuando, por ejemplo, si estamos hablando de la culpa, pero ahora de la culpa con sentido, no de lo que dije o no dije, sino de que hice algo sin ser muy consciente y dañé a alguien. Yo no sé si hay un dolor más fuerte que ese, cuando uno se da cuenta y de verdad toma conciencia que cometió un error y que en ese minuto no estaba siendo muy consciente, no estaba tomando en cuenta al otro, y después ve el dolor del otro por algo que hiciste. Yo creo que es un momento de transformación, pero pleno. Creo que es una oportunidad increíble para uno decir, ¿sabéis que también me equivoco? Y ahora lo que me toca es perdonarme, ¿cachai? Y poder reparar en la medida que puedo. Y si no puedo, bueno, bancarme las consecuencias de mi error. Y eso es claro, aprendizaje. claro, Ujú, pero sin embargo, ahí hay un pequeño puente entre, entre, entre darme cuenta que cometí el error, que es tremendamente doloroso, sobre todo a alguien que uno es bastante como cercano a uno, íntimo, y hay mucho amor y cariño, y cometí el error. Pero antes de nada, a mi juicio, que es muy ujú, personal, primero tengo que aceptarlo, ujú. porque muchas veces yo lo encubro con la justificación. Ajá. No, no te lo dije porque en realidad yo estaba en un periodo terrible y no me di cuenta. Entonces, claro, en vez de pedir disculpas, me estoy justificando de algo que en el fondo ni siquiera estoy pidiendo disculpas. Ujú. O sea, yo creo que ¿Queréis que el en el primer fondo uno paso, quiere, en eso creo yo, Alejandro, como que uno quiere que el otro te perdone el hoyito, para no sentir ese dolor, que el otro te o libere, sea, y es súper estoy pidiendo poco. ayuda para que me ayuden a mí. Y yo Claro, fui el que dais cometí vuelta el a la error. tortilla después que tú la ¿Me cagaste. entiendes? Qué heavy, Entonces, sí. claro, Ajá. evidentemente que en primer lugar está la aceptación. O sea, yo acepto y no empezar a justificarme porque en ese minuto ya fue, ya se hizo. Ujú, mm, Acepto plenamente que cometí un error. Y te ujú, pido perdón porque también viene la segunda parte que se llama la compasión. ujú, Y la compasión le corresponde al otro. mm, No ujú, tanto el perdonarte, ujú, sino el entender el proceso que tú estabas viviendo en ese momento, que ujú, son dos cosas muy ujú, distintas. ujú, Hay una tremenda sutileza en medio de cada puente. Fíjate que a propósito de la vida, me quedo dando vuelta a lo que tú decías. Eh, una de mis tantos hijos, ¿no? Yo tengo una hija de los tantos que tengo, ujú. ¿no? ¿Cuántos hijos tienes? Yo tengo 5 hijos, de Ah, 4 mira, madres. Bueno, ya. estemos en esa parte. Me Para voy a, otro, para algún capítulo, ya, más de alguien va a querer saber. me voy a enfocar en una de ellas. Ya, dale. Resulta que esta hija, estamos hablando de unos cuantos años atrás, me llamaba por teléfono y me decía, hola papá, ¿cómo estás? Bien, mi amor, yo estoy súper bien. ¿Y qué de tú? ¿Cómo estás? Sí, estoy bien. Pues bueno, pasó no sé qué cosa. Y siempre terminaba ella, antes de despedirnos, y me decía, así es la vida, papá.
Y yo me quedaba callado, ¿me entiendes? La escuchaba, ya, mi amor, que te vaya bien, chao, chao, qué sé yo. Al otro día me llamaba y terminaba con la frase, así es la vida, papá. O sea, llegó un minuto que esta frasecita me empezó a pasar por aquí, ¿me entiendes? Y cuando La llegué acumulación. como por acá, le digo, mi amor, no sé qué es lo que es la vida. Yo sé lo que es tu vida, yo sé lo que es mi vida y yo sé lo que es la vida del vecino. Yo tengo mi vida y tú tienes la tuya. La vida no existe como tal. Así que si tú me vas a hablar, háblame de tu vida y ahí podemos entendernos mucho mejor. Porque claro, es decir, es fácil. Fíjate que siempre uno hace así, porque alguien tiene la culpa. Alguien tiene la culpa. Pero hay algo que se nos olvida. Son 3 dedos que te apuntan a ti. Eso es maravilloso. Para hacer esto, hay que tener mucho cuidado. 1, 2 y 3. Somos el arquitecto de nuestra propia vida y tienes la libertad de poder cambiarla, modificarla y hacer lo que tú quieras con ella. Qué maravilloso. Qué maravilloso lo que nos cuentas, Alejandro, porque tantos hemos estado en eso, o sea, todos hemos estado en eso. Si el tema es, mira, yo escribí algo que escuché justo ayer, y es la ignorancia de no saber quién soy y la inconsciencia de no querer saberlo. Eso es como que no hay gente mala, sino que hay gente que es ignorante de no saber quién es y tiene inconsciencia de no querer saberlo. Y creo que es súper importante eso con el tema de la compasión, porque uno no puede estar apuntando. Dani, hay gente que es muy mala. Sí, bueno, tenemos algunos por ahí, pero yo te aseguro, y ojo, y con esto nos vamos a ir a la pausa, yo hay gente que no atiendo, porque me pasa que a quien yo atienda, yo como que amo a esa persona, porque lo veo desde su vulnerabilidad. Y hay gente que por definición yo no voy a atender, porque no quiero conectarme con esa vulnerabilidad, no quiero amar a ese tipo de persona, como un abusador o alguien así. Pero yo te aseguro que hasta un abusador uno podría sentir ese amor compasivo. Ahora ahí uno tiene límites y lo va como... Pero claro, sabemos que la maldad viene de alguna parte, pero como tú bien dices, no podemos justificarlo, ¿ya? Y en eso estamos todos súper claros. Vamos, don Alejandro, a la ¿Otra vez yo? Obviamente, hoy día usted está ahí, es el rey de las menciones, con su hashtag tan bonito. La gente lo pide. Démosle. Pues de verdad está súper entretenido y estamos abriendo un portal, un abanico de posibilidades y de conversaciones futuras. Pero por ahora les quiero recordar, junto con la Jani, junto con todo el equipo técnico también y nuestra querida Loreto, que tiene una profunda luz, y también con nuestro conductor que tiene a su madre enferma, ¿no? Jorge de Negri, los queremos invitar. Y antes, recordarles el hashtag EJDE en todas nuestras plataformas de redes sociales. Instagram, Facebook, Twitter y también en YouTube. Estén con nosotros, compartan con nosotros y también escríbanos, dennos temas de conversación para que esto se ponga cada vez más candente, más apasionado. Nos vemos pronto. Excelente. Vamos a la pausa y volvemos. Y aquí vamos de nuevo, ya estamos de vuelta. Hoy día el panel es cortito, chiquitito, somos solo 2 por circunstancias de la vida. Le mandamos muchos besitos a quienes no nos pudieron acompañar hoy día, pero esperamos dar todo lo nuestro para que todos los que nos estén escuchando puedan sacar un poquito más, puedan ser un poquito más conscientes y estar como más
conectados con la vida, con el aquí y el ahora, y con muchos conceptos que vamos a ir mirando hacia adelante y que más allá de que estén manoseados o no, les vamos a poner aquí un sustento que les haga sentido y que les abra ventanitas en la cabeza. Para todos los que nos escuchan, no se olviden nuestras redes en Instagram, en Twitter, en Facebook y en YouTube. Hashtag, que no me sale tan bonito con el maestro, pero hashtag EJDE, mente sana, vida sana. Vamos entonces, estamos hablando de la culpa, estamos súper entretenidos. A ver, hay algo que a mí me da vuelta, Alejandro, y que tiene que ver, tú lo mencionaste por ahí, y que tenía que ver con cómo en el fondo hay una dinámica entre el victimismo y la culpa, como muchas veces la culpa nos sana, creo yo, no sana, no, nos salva, entre comillas, porque tampoco nos salva, nos hace como perdernos un poco, pero sentimos que nos salva de asumir ciertas responsabilidades, y es la responsabilidad, creo yo, de ver nuestros lados oscuros, y que esos lados oscuros, yo siempre le digo a la gente habla de fantasmas, monstruos, ese lado oscuro, que no es más que nuestra vulnerabilidad, no es más que darnos cuenta que nos equivocamos a cada rato, y no es más de que concebir el error como parte de un aprendizaje. Lo que hablábamos hace poco, qué maravilla es cuando uno se da cuenta que por un error que cometió siente esa culpa, pero no se queda en eso, no se queda y no la tapa y no dice ya, ok, la cagué, ya pasó, me voy a otra cosa, no, sino que me lo vivo, lo miro, veo desde dónde viene, me perdono yo después de verlo y después de sentirlo, y voy hacia adelante con un nuevo aprendizaje. Qué importante sería poder ver la vida, Alejandro, desde esa lógica, desde una lógica en donde cada cosa que pasa, cada sufrimiento, cada culpa, cada sensación, que no son emociones buenas ni malas, pero que son algunas más desagradables que otras, nos están como dando es como una alarmita que nos dice, hay algo que tienes todavía que resolver, hay algo que no has visto, hay un lado oscuro que hoy día se te está mostrando, y recibirlo con la humildad que se merece, que estamos todos en este proceso de descubrimiento, y con algo súper importante que tú también dijiste, que es el amor compasivo, cómo uno también se mira desde sus propios ojos también con compasión, como también decir, ya estamos hablando de un proceso más avanzado, digamos, ya en un principio el arrancar de la culpa no nos sirve, o el poner el victimismo tampoco nos sirve, pero sí nos sirve conectarnos, mirarlo, decir hay algo que no había visto, y bueno, hay algo que puedo solucionar y puedo hacer de mi vida una vida un poco más libre de todas estas creencias limitantes. Puedo, como tú bien dices, ser el arquitecto de mi vida, tomar las riendas de mi vida y poder empezar a gestionar el verme desde afuera y sentirme orgulloso de cómo voy caminando. Yo creo que eso es súper, súper importante, y creo que la culpa y todos estos sentimientos desagradables nos abren esos caminos. ¿Qué piensas tú, Alejandro? Mira, yo pienso que es una posibilidad. Uh-huh. O sea, tenemos la oportunidad de poder liberarnos de todo eso. Acá, muchas veces el tema de la culpa o la culpabilidad normalmente se disfraza con evadir una responsabilidad. Uh-huh. Ahora, yo creo que paralelo a esto, que también está absolutamente vinculado, está ligado al síntoma, mis propios síntomas. Una persona culposa tiene un perfil bastante claro y específico, clínico obviamente, y muchas veces hasta patológico, ¿no? De cargar con responsabilidades ajenas, con cargar con toda una piedra metida acá, una especie de Mr. o Mrs. Atlas, ¿no? Cargando con el peso del mundo en forma absolutamente innecesaria. Entonces se te plasma en el cuerpo, o sea, un poco lo que tiene que ver con, o sea, las enfermedades, los síntomas, son psicosomáticas. Y esto lo vamos a repetir mucho en los próximos programas, muchísimo. Yo los pensamientos no los puedo tomar en el aire, las emociones no las puedo tomar en el aire, y cuando hay emociones negativas que se plasman y se convierten en una fijación, evidentemente que se plasma en el cuerpo, en el cuerpo físico, órganos, músculos, tendones, etcétera, a partir de la mente, por supuesto. Entonces, claro, de repente cuando yo me empiezo a dar cuenta
que hay algo que me está dando vuelta, que me están avisando, Alejandro, corrige, y yo no escucho, es como el tema de los dolores, que ese va a ser otro tema que vamos a tener súper interesante. Súper. La diferencia que hay entre el dolor y el sufrimiento, son dos cosas muy distintas. Entonces, qué importante eso. Claro, ¿cómo está la voluntad ahí metida también? Esa gran frase que el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Qué importante es eso. Cosas y además que funcione, es un operativo interno que anda por canales totalmente separados. Pero bueno, ese va a ser otro tema. Ahora, esta frase la voy a repetir al final, cuando nos vamos a despedir. Si no cambias, todo se repite. Y va en aumento, y va creciendo, y cada vez esta cosa va tomando mucho más cuerpo, y te conviertes en un ser absolutamente, en un zombie. O sea, has perdido tu identidad. Ya no eres tú, eres la suma de los otros. Exactamente, uno como eso yo lo veo también mucho, y yo creo que aquí yo nunca me gusta generalizar, pero siento que en las mujeres pasa mucho, como eso de querer ser lo que los otros quieren que sea, o lo que uno cree que los otros quieren que yo sea, y al final te conviertes en muchas otras personas de acuerdo con quién estás, y finalmente te pierdes de ti, no sabes quién eres, y llega un momento que de verdad no sabes quién eres. O sea, yo he tenido personas que no saben ni lo que les gusta comer, ni ver nada, y es ahí, yo siento, que es donde aparecen las crisis de pánico y las crisis de ansiedad. Y yo creo que es porque estás muy perdida de ti misma y te observas y no ves nada, ves un vacío que lo único que te hace sentir es el abismo, de no saber, como que no hay nada dentro tuyo. Ahora desde ahí... sí. Dime. Disculpa. No, dale nomás. Yo creo que el tema del hombre es mucho más grave. Por un tema de educación cultural, llámale el nombre que quieras. La mujer es expresiva. O sea, tenemos esa herramienta, sí. ¿Me entiendes? Entonces, claro, ella, la mujer, como que expulsa su emotividad y llora, grita, patalea, y a los 2 minutos normalmente se tranquiliza. De hecho, desde el punto de vista terapéutico, la mujer es constante. El hombre viene un par de sesiones, se siente un poco mejor y desaparece. Yo creo que el tema complejo lo lleva y lo carga más el hombre que la mujer. Por esto de ocultar, esto de mantener una represión mantenida en el tiempo. Fíjate que el caso, por lo menos lo que a mí me toca, el 90% de los casos que tengo yo en materia de hombres, ¿no? Normalmente los síntomas están metidos en las zonas lumbares. Y las zonas lumbares, ¿no? Evidentemente que te está dando una señal, un mensaje de dónde proviene todo eso desde el punto de vista psicológico. Normalmente la zona lumbar está en el centro de tu cuerpo acá atrás, o sea, es la base de sustentación de todo tu peso y es lo que te hace avanzar con todo el cuerpo. Vale decir que está relacionado con los miedos y las responsabilidades. Claro, la mujer tiene 500.000 síntomas, ¿me entiendes? Que dolor de cabeza, que tiene una tendinitis, que resulta que el estómago y que no va al baño hace 4 días, ¿me entiendes? Esa variedad, ese cóctel interno que tiene de síntomas se mueven, que ya es una señal positiva. En el caso del hombre, estático, se mantiene y no se mueve de ahí. Entonces, claro, que también tiene que ver, creo yo, con el tema de lo que hablábamos recién, como el tema de la educación y el tema de cómo nos van educando en los roles también. Claro. O sea, el niñito que se cayó en la arena, ¿me entiendes? Levántate, tú eres hombre. Exactamente. ¿No? O ahora ya no, pero hace muy pocos años atrás los hombres no lloran. Y todavía, aunque no se muestre tan significa? evidentemente, pero es lo mismo. Lo que significa. Pero ahí, ojo, que es un gran tema, porque en el fondo, cómo hoy día se están abriendo esas pautas para poder ser
quién somos, independientemente de nuestro sexo, porque va más allá del género, sino que tiene que ver más con el sexo, Claro, como cómo se claro han que sí, relacionado ciertos sexos con ciertos claro. roles. Entonces es súper importante, porque eso que tú dices, por ejemplo, yo a veces a las personas les digo, el rol de la mujer generalmente, que va en la misma línea que tú decías, es como ser complaciente, desarrollar la empatía, tienes que ser una niña buena, tienes que ser una niña cariñosa, y uno lo ve, por ejemplo, este ejemplo, un jardín infantil. Hay un niño que le pega a otro niño y lo primero que uno le va a decir, que ahí va también un peso súper importante, que es como decirle, ya, pero defiéndete, nadie te puede pasar y llevar, defiéndete. Pero si una niña dice, otra niña me pegó, lo que uno va a tender a decirle es como, bueno, pero quizás le pasa algo, fíjate qué le pasa, algo le ha pasado en la casa, hazte amiga de ella. O sea, la mujer la tienden a empatizar y a poner al otro en primer lugar. Y al hombre, en ese sentido, sí él tiene que ser él en primer lugar y defenderse. Pero eso también lleva a lo que tú dices, como esta como exigencia de ser fuerte, de no demostrar nada, y que al estar en una sociedad patriarcal también nos enseñan que eso es el valor, que mucha gente llega a la terapia y me dice, ¿cómo controlo mis emociones? Y es como, perdón, aquí no vas a controlar las emociones, lo que vas a hacer es tratar de fluir con las emociones lo más posible que puedas, y que en el fondo no vayas acumulándote para que estas emociones no engloben y después puedas explotar, que no se acumulen. Claro. Uh-huh. Desde ahí yo creo, Alejandro, que lo que hablábamos, la educación es tan importante, pero lo que nosotros estamos haciendo hoy día, el panel completo, es poder observarnos, poder mirarnos y poder decir, a ver, mira, y me acabo de acordar de algo, pero poder decir, los mayores límites los tenemos en la mente. ¿Cómo hemos adoptado esos límites? Qué bueno sería empezar en ese camino, a identificar desde dónde viene. Cuando tú dices, por ejemplo, cuentas esto de tu hija, la vida es así, tantas frases que tenemos, esto es demasiado bueno para ser verdad. O sea, hay tantas frases que en el fondo no nos dejan ni siquiera soñar más allá. Entonces, el poder, todos los hombres son iguales, todos los hombres son infieles. Bueno, eso es verdad, pero no. No. Pero en el fondo, ¿cómo uno puede empezar? Y eso es lo que yo hoy día me gustaría también transmitir a la gente, como empezar a no tomar nada por hecho, a cuestionar todo, y más que nada a cuestionar los propios pensamientos y las propias ideas que uno tiene a la base, que son ideas que nos han transmitido y que nos estamos dando cuenta que nos han coartado, nos han hecho presas muchas veces. La otra vez yo leía algo que me pareció súper bonito, no sé si será verdad, pero me pareció bonito, que decían que a los elefantes cuando nacen les ponen un grillete y los ponen como, les dan una cuerda como con una cadena como de 10 metros para que ellos puedan como darse vuelta. Y bueno, después cuando crecen, aunque le pongan lo que sea, obviamente ellos no van a poder caminar, claro, pero igual les dejan el grillete y ellos no se mueven a más de 10 metros. Entonces es súper importante, porque si hacemos la analogía con nosotros, todo lo que nos han dicho, o sea, cuántas veces nos han dicho que hacemos las cosas mal, o que eres flojo, o que eres malo para educación física, o que eres malo para matemáticas, o lo que sea, y no intentamos ir más allá, o que eres tímido, o que eres... O sea, tenemos tantas como creencias limitantes que nos dicen quiénes somos, que no nos atrevemos a probar más allá. Y yo creo que esa invitación es súper bonita, porque lo peor que puede pasar es que nos equivoquemos. Y lo peor que puede pasar si nos equivocamos es que sepamos que por lo menos lo intentamos, y que lo intentemos otra vez, y que no pasa nada cuando lo intentamos, y que el fantasma es mucho más fantasma cuando no lo enfrentamos, y cuando lo enfrentamos no tiene nada de malo, es un niño asustado. Mira, sí, bueno, evidentemente que se nos está abriendo el abanico, cada vez es un pavo real así como enorme. Sí. Pero yo creo que el tema, y esto le vuelvo a repetir a las oyentes, a las personas que nos están viendo, que permanentemente vamos a estar repitiendo gran parte de esto, que tiene que ver mucho con la insistencia en la reeducación. Uh-huh. La insistencia en que abrir la mente, porque el trabajo fundamental que nosotros tenemos como terapeutas y otros profesionales y de otras disciplinas también es trabajar en la ampliación de conciencia. Este programa se basa fundamentalmente en eso,
permanentemente vamos a estar trabajando, repitiendo lo mismo una y otra vez por distintos ángulos, distintos matices, y todo apuntando a desbloquear, ampliar, comunicar y compartir. Esa es la invitación, querido, el poder desaprender y poder mirar nuevas formas de vida. Y como tu hija decía, la vida es así, no, la vida es como uno quiere que sea y depende mucho de nosotros. Así que bueno, nos vamos a la última pausa. Estoy feliz con esta conversación. No, te voy a pedir las redes a la vuelta, así que prepárese, don Alejandro, que a la vuelta vamos a hablar de las redes. Y ¡Qué responsabilidad! Vamos a una pausa y volvemos. Y aquí estamos de vuelta para la última parte de nuestro programa, que vamos a tener 5 minutitos para poder un poco amasar, diría yo, lo que hemos hablado hoy día, darle una vuelta, entrar un poquito más en ciertas conclusiones. Así que, pero antes de todo, tenemos que recordarle a todos ustedes cuáles son nuestras redes, y el gran Alejandro nos va a decir con su voz. Yo, señorita. Él sabe, vamos, que lo he estudiado mucho. Ya, listo, aquí voy. Mis queridos, recuerden, hashtag EJDE en todas las redes sociales: Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Síganos, háganos las preguntas. Siempre vamos a estar con ustedes respondiendo, de modo que siempre, además, serán bienvenidos. Hashtag. Mente sana, vida sana. En eso Así estamos, sea. eso es lo que queremos. Y bueno, el programa de hoy día tuvimos unas bajas, tuvimos unos dolores por ahí, les mandamos nuevamente nuestros cariños a nuestros compañeros. Y bueno, yo creo que de aquí, Alejandro, la idea es, como tú bien decías antes de irnos a la pausa, el poder abrir una ventanita o varias ventanitas, ojalá, el poder no dar todo por hecho, el poder decir, a ver, lo que hablábamos del aquí y el ahora, es tan simple, y yo los invito a hacer, los que nunca han meditado, uno desde afuera, como que yo creo que por miedo, mira todo como, estos locos, estos hippies, que están meditando como Buda, pero inténtenlo. O sea, yo les digo a la gente, inténtenlo, cierren los ojos, respiren, de verdad conéctense con el aire que entra adentro y de verdad tomen conciencia de que eso es lo que estamos viviendo. O sea, lo que estamos viviendo en este momento en que estamos tú y yo, Alejandro, conversando, es esta realidad. Yo no puedo irme a pensar lo que está pasando en otro lado porque me pierdo. Y estoy súper consciente y súper puesta en esto, y cuando hacemos eso, ocurre la magia. Y ocurre la magia cuando conversamos con alguien y estamos 100% puestos, y ocurre la magia cuando me meto dentro, respiro y siento que estoy habitando todo mi cuerpo. Y es ahí, a través de la experiencia, donde yo le quiero decir a la gente que se dé cuenta que todo esto que vivimos al final es una construcción de lo que vamos pensando y de lo que vamos sintiendo. ¿Y cómo podemos cambiarlo? Tenemos que empezar a cuestionar lo que pensamos, tenemos que cuestionar en lo que creemos, y tenemos que empezar a amarnos de verdad, así como cuando dijeron ama a los otros como a ti mismo. Yo creo que lo tomamos de muy mala manera y empezamos a amar mucho a los otros y nunca logramos amarnos a nosotros mismos. Cuando nosotros logramos de verdad, y yo a veces le digo a la gente que me dice, pero ¿cómo lo hago? Yo le digo, mírate al espejo, salúdate, háblate con cariño, aunque te sientas ridícula, mírate y di, te amo, y háblate con cariño. Todo eso que tú lo dices, cuando tú te tratas mal, cuando tú te enojas, hoy día que estábamos hablando de la culpa, cuando todas esas cosas que no se dice, ¿cómo soy tan tonta? ¿Cómo hice esto? ¿Cómo? Eso, ¿se lo dirías a tu mejor amiga? ¿O se lo dirías a tu hija? Y es como que todas me dicen, no, ya. Entonces, toma conciencia, ve que eso que no le dirías ni a tu hija ni a tu mejor amiga no te lo puedes decir a ti, y así empezar a generar un cambio desde lo más básico. Dale, Alejandro, con tus palabras finales, a ver, para abrir esta hermosa conciencia que estamos, donde nos estamos metiendo, estamos tratando de poner lo nuestro.
Mira, muy lindo, la verdad es que estoy muy entusiasmado y la verdad es que estamos acá en este panel contigo, con Loreto y los invitados próximos que van a venir para seguir ahondando sobre este tema. Lo único que quiero decir para despedirme es que todo está aquí, todo está acá. Esta es la casa central. La mente no manejada, no educada, es muy traviesa y nos juega muy malas pasadas, muy malas pasadas. Convierte tu mente en tu aliado, educa tu mente. La mente es la casa central de todo lo que viene para acá, hacia abajo, y que finalmente se traduce en un comportamiento. De modo que les agradezco infinito y les quiero repetir una vez más que si no corriges, todo se repite. Si yo no soy yo para mí, entonces ¿quién? Si no es ahora, ¿cuándo? Entonces, ¿cuándo? Gracias. Maravilloso, Alejandro. Muchas gracias a todos los que estuvieron hoy día con nosotros. Besito al panel, nos veremos en una próxima oportunidad. EJDE en todas nuestras redes. Y yo también quiero terminar con lo que negamos te somete y lo que aceptamos te transforma, que eso es maravilloso. Así que abracemos los nuevos aprendizajes. Muy bien. Muchos besos, Gracias. Alejandro. Nos Adiós. vemos con todos. Chao. Gracias, gracias.